Muy buenas noches, compañeros de la Universidad IEXPRO, a la maestra Jacqueline Suárez Pérez Villalobos. Mi nombre es Omar Paz Rivera. Estoy actualmente cursando el primer cuatrimestre de la maestría en Derecho Procesal Electoral. Y estamos en la materia de teoría de la argumentación jurídica. La actividad que llevaremos a cabo es un video donde daremos a conocer las principales teorías de la argumentación. Y para esto iniciamos con que el derecho, ante todo, es un ejercicio argumentativo, dado que su construcción implica la elaboración de fundamentos, razones y criterios sólidamente estructurados desde la creación hasta su aplicación e interpretación. Se abordarán las teorías de la argumentación jurídica de mayor trascendencia y relevancia, desde Aristóteles y Cicerón, Theodor Wilmer, Chan Perelman, Stephen Dolming, Neil McCormick, George Haberman y Robert Alexis. Nos vamos a la idea que del derecho como argumentación va desde Aristóteles y Cicerón hasta Alexis y Haberman. Ahora bien, en su importancia de la teoría de la argumentación se resume para estos autores dentro de que el papel fundamental de la lógica, de la que ha sido el primer expositor sistemático en tanto del instrumento de todo conocimiento científico. Este autor, Aristóteles, da la función asignada a la retórica en tanto a arte auténtico del habla y la facultad de considerar a cada caso lo que cabe para persuadir. Su teoría del discurso especificado en tres dimensiones: discurso deliberativo, discurso judicial y discurso demostrativo. Esta relevancia atribuida a los tipos y lugares comunes en que el orador encuentra la base a los elementos de su argumentación. Esto dada la importancia a la disposición de las partes del discurso, integrada por el exordio en la que el orador trata de ganar a su público, la narración, que es el acto de contar la historia, la demostración o presentación de los argumentos, y el epílogo o la conclusión del discurso. Entonces, con Aristóteles es posible encontrar el establecimiento de las bases de la retórica y en consecuencia de un modelo argumentativo de nuevo tipo, el cual será de enorme importancia para el discurso jurídico. Cicerón representa uno de los momentos claves de la historia de la retórica y de los modelos argumentacionales. Es uno de los pilares centrales en la edificación y la construcción de un modelo discursivo, creativo, transformador. Con el siguiente autor, Theodor Wilbert, y el resurgimiento de la tópica jurídica, en este pensamiento ha sido de suma importancia en la teoría jurídica contemporánea. Sin embargo, tiene algunas ideas equívocas al negar la importancia de la función, el sistema, la estructura, la hipótesis y los discursos y los dispositivos éticos al interior de los saberes jurídicos. No obstante, el mérito central de este autor no es el haber diseñado un modelo o tejido paradigmático, sino haber descubierto en el ámbito creativo para la investigación del derecho. Para Chai Perelman y en su nueva retórica, hay dos conceptos claves en la tesis de Perelman. Es el auditorio universal y el auditorio particular. En el primero es que la sociedad en general se dirige a ella con la finalidad de lograr su adhesión por medio de un convencimiento. El segundo, que es un auditorio concreto y determinado, integra lograr la adhesión a través de la persuasión. El autor en estudio rechaza el modelo teórico del positivismo jurídico, proponiendo la idea de un derecho natural positivo para adherirse al paradigma tópico de razonamiento jurídico muy similar a la propuesta de Birnberg. En cuanto a la concepción de la argumentación de Stephen Tolmie, la estructura de los argumentos, su modelo propone una verdadera teoría de la argumentación donde utiliza los instrumentos de la filosofía argumental, pues argumentar significa aquí esforzarse por configurar una pretensión
con una estructura racional sólidamente construida con la idea de generar buenas razones. Con este autor, el pensamiento analítico adquiere un prestigio formidable, dado que su modelo argumentativo supera enormemente en función a su dispositivo categorial y a otros esquemas de argumentación general. En cuanto a la concepción estándar de la argumentación jurídica de Neil McCormick, en cuanto a una teoría integradora de la argumentación jurídica, McCormick ha hecho evolucionar enormemente su teoría de la argumentación, la cual, pese a sus críticas, es una de las propuestas de mayor envergadura en el ámbito de las teorías generales y de la argumentación y de la propia argumentación jurídica en particular. Para Jürgen Habermas, la teoría del discurso práctico general, y Robert Alexis y la argumentación jurídica como caso especial del discurso práctico en general, las reglas y las formas del discurso. Habermas, este autor de referencia, hay un marcado interés por el lenguaje en tanto tejido vertebral de la argumentación, porque es en la estructura del lenguaje en donde su interés se enfrenta a un consejo general espontáneo. Este horizonte que es la competencia lingüística es donde el hombre que argumenta encuentra la condición necesaria y suficiente de la racionalidad humana. Ahí el encuentro intersubjetivo no es solo el espacio de confirmación de la razón, sino que es el momento mismo en que la razón se configura. Debido a esa cuestión pretende indagar condiciones universales que permiten ese entender. Aquí cada hablante debe construir sus argumentos pensando en un acto realizado de la acción comunicativa para generar una racionalidad más pertinente. En el caso de Habermas, asistimos a una de las propuestas más lúcidas y eruditas de la teoría de la argumentación. A pesar de no ser jurista, su condición de filósofo y de pensador universal le asigna una autoridad teórica fuera de toda duda. En cuanto a hay las ideas centrales en la propuesta de Alexis, y hay algunas críticas a esta propuesta, y en primer lugar se cuestiona enormemente su idea de que el discurso jurídico, en el caso especial del de discurso práctico en general, en la medida en que resultan sumamente ambiguo plantear este tipo de caracterización. Y por otro lado, existe una crítica ideológica al respecto, ya que propone formular un código de la razón jurídica que se ubique en el interior del código de la razón de la práctica general, a lo cual conduce a Alexis a adoptar un criterio normativista, siendo esencialmente el discurso jurídico de corte prescriptivo. Él sabía sus reglas de la razón jurídica son reglas tradicionales del método jurídico. No obstante, que esta, ante una de las propuestas más brillantes de los modelos argumentativos del discurso jurídico contemporáneo. Los argumentos a partir de los principios, podemos decir que se tratan de argumentaciones que toman como base los principios generales del derecho en la construcción de los actos de habla o enunciados vertebrales. Los principios generales del derecho son los principios más generales de la ética social, de la ética jurídica, axiología jurídica o derecho en general, las cuales están construidos por criterios que expresan a juicio específico en relación al quehacer o la conducta humana. Un ejemplo de estos principios generales del derecho serían dar a cada quien lo suyo, o a nadie puede beneficiarse por su propio delito. Argumentar en base a principios implica conocer de manera más adecuada los principios generales del derecho. Formular un argumento tomado en cuenta de los principios generales del derecho también implica tener una caracterización de los saberes jurídicos, no solo desde la dimensión normativa, sino también de la ética axiológica y de la antropología filosófica. En cuanto a la argumentación en materia de los hechos, debe de tener una definición adecuada a la idea del hecho jurídico. Esto designa un supuesto jurídico determinado o una hipótesis normativa específica.
Así, los hechos son aquellos acontecimientos o sucesos que entrañan el nacimiento, transmisión o extinción de derechos y obligaciones, sin implicar la intervención de una voluntad intencional. En esa vía existen hechos independientes a la voluntad del hombre, por ejemplo, el nacimiento o la muerte. Por otro lado, existen hechos que, aunque resultan de una voluntad del hombre, no es solo que hace producir las consecuencias jurídicas. Un ejemplo, el caso de los delitos, por, por lo anterior a la argumentación en base a sus hechos jurídicos, implica atender al carácter histórico y fático de los propios hechos jurídicos. Eh, Esto nos llevaría a argumentar en función a los hechos concretos. Supone conocer el contenido y la esencia de las cosas y no únicamente quedarse con el nivel formal. Todo esto relativo y sacado del libro de Suárez y Conde del 2009, Teorías de la Argumentación Jurídica, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las páginas 39 a la 49. Por su atención, muchas gracias. Que tengan muy linda noche. Hasta luego.